Aquí haciendo lo que más nos gusta el día de hoy, tenemos a la experta en temas de inmigración, la abogada Margaret Wong. Si quieres hablar con ella, tienes que marcar ahora mismo el número 678-634-8292. 678-634-8292 es el número para que hables con la abogada Margaret Wong. Para el público que nos escucha en Vida 1010 AM, vidaatlanta.com, Vida Atlanta en el App Store y Google Play. También queremos hacerles saber que estamos a través de Live Mention en Facebook, Vida Atlanta. Es el momento para aprovechar. La abogada tiene 43 años de experiencia en leyes de inmigración. Ella es muy reconocida aquí en el estado y diferentes estados de Estados Unidos. Y el día de hoy, ya casi 2 años con nosotros. Queremos invitarte para que te atrevas a hacer una pregunta. Sal de dudas, marca 678-634-8292. Así es, Esteban, y le mencionamos que el teléfono en oficina de la abogada Margaret Wong es el 678-378-5438 y le damos la bienvenida a Ana Estrada, paralegal oficial de la firma de la abogada Margaret Wong. Anita, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Los invitamos, como siempre, a que nos llamen, a que escriban sus preguntas aquí en el Facebook, para que se las pueda contestar la abogada Margaret. Ella tiene muchísima experiencia, así es que cualquier duda que tengan referente a inmigración, sin dudarlo, escríbanos o llámenos con sus preguntas. Queremos que el público aproveche esta magnífica oportunidad y escriba sus preguntas o marque al número, o si desea hacer una cita con la abogada, marque el número 678-378-5438. 678-378-5438. Abogada, muy buenos días, qué bueno verla de nuevo. ¿Qué nos quiere contar acerca de inmigración? Very good morning, Ms. Wong. Thank you for being here with us today. It's good to have you here. Is there anything you want to share with us today regarding immigration? Right now, about the Latino clients that we have, DACA, they're talking about, exchange, about building the wall for the money and give us DACA. But what the American public doesn't remember is DACA kids pay for our own filing to get that work permit for 2 years. We have to pay them like $500-600. So we don't need the money, the budget. So I think that's a problem, number one. Number two is right now, H-1B is getting harder, e-visa is getting harder, green cards are getting harder. But my advice is we'll be fine. That's America. There are few years that's difficult, there are few years that's easy. It'll be fine. Thank you very much, Ms. Wong. Bueno, definitivamente se está hablando mucho primero de todo lo que es DACA. Están hablando ellos de hacer cosas, primero como construir la pared que quiere construir el presidente, y cosas así, y entonces regresar lo que es DACA. Esto definitivamente la abogada cree que es un problema, y esto se debe a que en realidad a todos los que aplicaron para DACA pagaron lo que cobraba migración, que es $495. Okay. Entonces, tienen el dinero, no cree que sea una excusa, es como algo que están usando nada más. Eso es lo primero. Lo segundo, las visas H1B, las visas E, las residencias, todo está cambiando y están buscando más información, se está poniendo un poco más difícil, pero la abogada piensa que definitivamente todo va a estar bien. El que califica, califica, y pues nada más es de hacerle un buen trabajo. Y es precisamente lo que estamos viendo en la noticia, que a partir del 18 de octubre, ya toda la gente que entre a los Estados Unidos, todo inmigrante que entre a los Estados Unidos, ya van a ser revisados en las redes sociales. ¿Esto es para ponerle un poquito más difícil el poder permanecer en los Estados Unidos? Ms. Wong, we've heard the news that starting October 18, the CBP will be checking social media. Is this an attempt to make them stay? So for the overstays, do you think they're going to use their social media maybe to find them later? CBP always have the power since February of 2002, and immigration coming in March of 2003, and also the Real ID Act, which is May of 2005, to look at social media. Nothing new. They're only giving us a date, I think, just to scare us, just to do whatever. But as common people, I'm old, so I don't know that much social media. But if I were any alien in America,
If I'm a victim of crime, if I am a man who's abusing other girls, I would never use social media anyway. So I'm not talking just about immigration. Any person who have law issues, I would not go to social media and talk about it. I would not worry about social media. Thank you very much, Ms. Wong. Bueno, definitivamente, en realidad, los agentes fronterizos tienen desde el febrero del 2002 la habilidad, el poder para hacer esto. Nos están dando una fecha nueva, no vamos por qué, tal vez por espantar, tal vez para hacerlo más oficial, pero en realidad desde febrero del 2002 lo pueden hacer y lo han hecho anteriormente, tal vez no a todos, pero lo han hecho anteriormente. Así es que definitivamente no es algo nuevo. Igual la abogada recomienda, obviamente si tienes un problema con inmigración, si tienes un problema criminal, si tienes algún tipo de problema, no lo vas a ir a publicar a tus redes sociales y deberías mantenerte alejado de ellas, si es lo que te preocupa. Si quieres hacer una cita con la abogada, marca el número 678-378-5438. 678-378-5438. Si quieres llamar en este instante, hazlo. 678-634-8292 es el número para que marques en este instante. Queremos escucharte o envía tu pregunta en un mensaje a través de WhatsApp al mismo número 678-634-8292. Iniciamos a leer las preguntas del público. Memo dice: mi hija acaba de cumplir 21 años. Hay un problema, ella no tiene mi apellido, pero yo siempre pagué la manutención, incluso tengo récord de eso. ¿Qué posibilidades tengo yo de arreglar a través de mi hija que tiene 21 años, que es ciudadana americana? Y él entró legal, ¿cierto? Sí, él menciona que entró legal. Okay, Ms. Wong. So this gentleman came to the U.S. with a visa, so he has a legal entry. He has a daughter who's a U.S. citizen who is turning 21. Now, the question is, he is not on her birth certificate, but he has always taken care of her, paid child support, even though she does not have his last name. Can he get the green card through the daughter? That's another interesting issue in the Latino world. A lot of times the mom was so mad at the father because they never married or he had a girlfriend, they don't put the name on. Paternity is not determined by if the name is on there. Paternity is determined by if I have acknowledged the existence of my child. So number one, do a DNA testing. Number two, was the father married to the mother? If it is, then he already acknowledged paternity. But if he never married, we need DNA testing. We also need proof that he took care of her and stuff like that. Then I can still do the case. Ok, thank you, Ms. Wong. Bueno, definitivamente este es un problema que vemos mucho en las parejas hispanas, de repente porque no están casadas, de repente están enojadas con el marido a la hora y no le ponen por una razón u otra los apellidos del papá. Ahora, la paternidad no se define porque tenga el apellido o no de él. Se define, y como la inmigración es si él se hizo cargo de ese niño, si supo que lo tenía y se hizo cargo. Lo primero que necesita es una prueba de ADN. Si estaba casado, otra cosa, si él estaba casado de repente con la mamá de su hija, ya no necesita ni siquiera el test de ADN. Si no está casado y no tiene los apellidos, entonces necesita la prueba de ADN y pruebas de que la ha mantenido, pruebas de que ha estado ahí para ella, responsablemente, financieramente, como sea que lo haya estado. Interesante la respuesta de la abogada Margaret Wong. Recuerde el teléfono en sus oficinas, 678-378-5438. Si usted tiene una pregunta en este momento, algún comentario para la abogada, estamos también a través de Facebook Vida Atlanta. Deje sus comentarios, sus preguntas y la abogada estará contestando al público en el día de hoy. Nos dice Iván Gómez: abogada, yo tengo un DUI, tuve un DUI hace 2 años, estoy pensando viajar a mi país, soy ciudadano americano. ¿Cree usted que voy a tener algún problema en el momento de viajar? Okay, Ms. Wong, this is a U.S. citizen, so he's already a U.S. citizen. He had a DUI 2 years ago and he's thinking about traveling out of the country. Will he have any issue coming back as a U.S. citizen because of a DUI? I would bring the certified judgment entry with me all the time, but absolutely no problem. DUI is not a CIMT and it's not a crime of moral turpitude. No problem.
Definitivamente no debería de tener ningún problema, no es un crimen de que lo descalifique para entrar al país, así es que si alguna recomendación, si tiene miedo, que traiga los documentos donde arregló todo lo del DUI y ya, eso es el Certified Judgment Entry, así lo piden, es el transcripto de todo lo que pasó con ese caso, así es que si algo, traiga eso con usted, pero no debería de tener ningún problema en entrar al país. Iván, si se quiere sentir más seguro, bueno, una asesoría legal con la abogada Margaret Wong no le caería mal. Recuerde el teléfono 678-378-5438. Ok, nos llega otra pregunta y dice, tengo visa de trabajo, ¿puedo convertirme en residente permanente? ¿Cómo lo hago? Quiero saber si soy calificable. Okay, I have a work visa. Is there any chance that I can get a green card through my H visa, and can my family come over with me? Yes, the family could come over with him as an H4 dependent. Yes, he can get a green card as long as a different employer files for a labor certification perm for him. He should be able to get the green card as long as he's not from India or China, because those lines are very long and 1.5 years. Yes. Thank you very much, Ms. Wong. Bueno, definitivamente los que tienen la visa de trabajo, la visa H, para empezar, sí pueden traer a su familia. Okay. Ellos vienen como dependientes, vienen como H4. Y la segunda respuesta es sí se puede obtener una residencia, y la manera de hacerlo es que otro empleador meta una certificación laboral por ustedes. Si son de cualquier país menos India y la China, tarda más o menos 1 año y medio. Las personas de la India y de China tienen una espera mucho más larga, pero para todos los demás aproximadamente 1 año y medio para obtener la residencia. Ok, vamos a ir a la pausa, pero queremos que el público haga sus preguntas a través de un mensaje escrito, un comentario escrito aquí en nuestro live mention, o marque el número 678-634-8292. Regresamos en 3 minutos más. En un futuro posapocalíptico y distante. ¡No se pueden esconder para siempre! ¡Denos la cabra! La cabra que echa fuego es a quien busca. ¡Agregate! ¡Ya! ¡Estamos en vivo! ¡La! Sí, aquí seguimos con Anita, ella es la paralegal oficial. Ahí está la abogada Margaret Wong, le saludamos. Qué linda se ve la abogada en el día de hoy. Como todos los miércoles, recuerda que tenemos este segmento de inmigración. La abogada Margaret Wong tiene muchos años de experiencia. Ya perdimos la cuenta, como 40 años. 40 años, más de 40 años de experiencia. Más de 40. ¿Cuánta gente no habrá ayudado a la abogada Margaret Wong? 60,000 personas. Sí. Muchísimas personas, muchísimos clientes y los que le faltan. ¿Y cuántos años llevas trabajando con la abogada, Anita? Ya voy para 4 años. 4 años. 4 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto que la abogada soluciona los casos de inmigración a nuestra comunidad latina? Definitivamente le pone mucha atención a los casos, le gusta hacer lo correcto y le gusta pelear hasta el final, así es que eso le da mucha credibilidad y pues me gusta. Bueno, el teléfono es 678-378-5438, 678-378-5438. Este es un espacio para toda la comunidad, para usted que nos está viendo. Puede dejar sus comentarios, siéntase libre de hacerle cualquier pregunta a la abogada Margaret Wong. ¿Cuándo se va a encontrar la abogada Margaret Wong aquí en la ciudad? La abogada se encuentra aquí el día de mañana, mañana 12 de octubre, así es que si quieren una cita, sin dudarlo, llamen el día de hoy a ver qué horarios están disponibles y los invitamos a que vengan a verla, a hablar con ella, a exponerle su caso. Igual si tienen un caso pendiente, un caso cerrado, un caso que aún está abierto o no tienen ningún caso, no han empezado nada, los invitamos a que llamen, vengan y hablen con la abogada Margaret Wong para que les dé la asesoría que necesitan. Así es, mi compañero Esteban Barrientos también tiene que decir cosas muy buenas de la abogada Margaret Wong, ¿no? Sí, mira, ahorita estoy compartiendo a todos los grupos para que más gente pueda ver acerca de esta transmisión y pueda tener el conocimiento y la experiencia Exacto. a su favor. La abogada es buenísima, la recomendamos. Ella se dedica a hacer los casos un poco más difíciles que otros abogados no pueden hacer. Entonces, marca el número 678-378-5438. Si tienes alguna duda, pues marca en este instante y la abogada te puede decir qué puede hacer en tu caso. Lo sabe todo, ¿verdad? No hay pregunta que la abogada no pueda responder. Sabe mucho, tiene muchísima experiencia y lo que no sabe lo encuentra.
pero hasta ahorita no me ha tocado ver algo que en realidad no sepa o no pueda resolver inmediatamente con alguno de los otros abogados que tiene. Así es que definitivamente tendrían un bufete de abogados con mucha experiencia todos, muy buenos abogados de cortes, abogados que se dedican solo a lo de las deportaciones, a peticiones laborales, familiares, lo que sea, cualquier cosa de inmigración, hacemos todo tipo de trabajos de inmigración. Así es que le volvemos a mencionar el teléfono, es el 678-378-5438. Márqueles para que usted le pregunte cuánto cuesta la consulta. Es al 678-378-5438. Por ahí estuve escuchando una noticia. La lotería de visas es un camino para llegar a una residencia. Eso se lo quería yo preguntar a la abogada. claro, ahorita se lo vamos a preguntar. Y hay otra pregunta que nos lo envían a través de el live mention en Facebook. Dice: mi nombre es Iris. Yo sufrí de violencia doméstica y soy madre soltera. No pregunta más. Creo que ella quiere saber cómo puede beneficiarse a través de sufrir un acto tan horrendo de violencia doméstica. Vamos al aire en este momento. 586-25 470-375-8625. Tenemos la animación y el sonido adecuado para tu fiesta, boda o evento social. Lo mejor que es un servicio cristiano. 470-375-8625. 470-375-8625. Recibe $100 de descuento al decir que lo escuchaste en vida. Ahora sí mi fiesta va a estar completa. Estoy súper feliz. Bueno, y aquí seguimos hablando con la abogada Margaret Wong. La abogada Margaret Wong tiene más de 40 años de experiencia en todo lo que tiene que ver en leyes de inmigración. Por eso usted siéntese seguro de marcar al 678-378-5438. 678-378-5438. Y nos habíamos quedado con una pregunta que hicieron a través de Facebook. Vida Atlanta, una mujer que dice que ha sufrido violencia doméstica. Oh, sí, es Iris, dice. Aquí nos comenta a través de Live Mention y dice: he sufrido de violencia doméstica y soy madre soltera. Imagino que ella quiere saber si a través de esto ella puede obtener un estatus legal. Okay, Ms. Wong, we have a question. She wrote that she was victim of domestic violence and she's a single mother now. That's all she's writing, so I guess she wants to know if because of the domestic violence or being a single mom, she can do anything. Yes, she can do two things. She either do a U visa or she can also do WAWA if she was married to the abuser. Or there are a lot of things for domestic, or do asylum. There's a lot of things she can do. Let me know. If not, write me her story. Thank you very much, Ms. Wong. Hay varias cosas que puede hacer. Para empezar, la visa U sería una opción si es que ella reportó y ayudó. La segunda opción, si ella estaba casada con un ciudadano americano, puede hacer lo que es el WAWA. Para las mujeres que son abusadas por su esposo y su esposo es ciudadano, y también puede aplicar de repente para un asilo si el abusador está de repente ya en su país. Hay muchas cosas, muchas posibilidades que se pueden ver en este tipo de casos, así es que sería bueno que tenga su historia, que la escuchara la abogada o que nos la hiciera llegar para darle una respuesta más concreta de lo que puede hacer. Ana, ¿cuáles son los casos aplicables para la visa U y para la visa VAWA? Porque hemos visto muchos comentarios de que una persona entró a robar a un apartamento o a una casa y también quieren saber, ¿podrían ser aplicables para este tipo de permisos? Ms. Wong, there's been many cases where they are victims of crime and they don't qualify for the U visa. What are the things that they need in order to qualify for a U visa, and what are the things they need in order to qualify for VAWA? That's very good. WAWA, you file a 360. To do the 360, you should have married the American citizen spouse or green card spouse. It doesn't also hurt to file an I-130 when you were married. That's WAWA. WAWA also applies to when the husband died, but before then, he was abusive. That's another way to do it. That's WAWA. U visa is strictly a victim case. It does not have to be from spousal abuse. It could be from child abuse, boyfriend abuse. You cannot do WAWA. There's another thing, the T and the S visa. T visa is trafficking. So, for example, my husband, and I have cases like that, where, he'll, like now you have the Harvey Weinstein case, the big, sexual abuse case now in Hollywood, same case.
if you had, like, my husband had a poker game, or I have a boyfriend who, he owes someone some money, or he doesn't even know, but his friend comes in, he say, oh, she's a good lady, and then pay me $20 hourly. Like, I just got a girl, she's only 23 years old. She has a daughter who's 4 years old. The daughter told her every time this man come over and ask her to kiss him, she gets $20. It's been going on for 3 months. And she didn't know because the girl never told. So I said, what else did he do? I don't know. My girl is very shy. So these are typical abuse cases that you can do something. Okay. There's a lot of help on that case. Thank you, Ms. Wang. Bueno, definitivamente estos casos tienen, hay muchas cosas, pero para calificar para VAWA tienes que estar casado con un residente o ciudadano y esa persona haber sido abusiva. Aunque esa persona ya haya de repente fallecido, si el abuso pasó antes de que falleciera, definitivamente pueden aplicar para lo que es el VAWA. Para la visa U tiene que ser una víctima de crimen, no importa si sea del esposo o no, puede ser de una tercera persona, puede ser hacia un niño incluso, así es que también hay otra visa, la visa T, esto es para las víctimas de tráfico. Por ejemplo, hemos tenido casos, y hay muchos casos, aunque no lo crean, de gente, de mujeres, como la que está contando la abogada, gente que viene y el esposo de ella de repente le debía dinero a alguien y le vende prácticamente a su esposa. Entonces, obligándola pues a acostarse con la otra persona, claro, para saldar su deuda. Hay otros casos, por ejemplo, como el que dice la abogada, es de una muchacha de 23 años que vino hace poco a la oficina, tiene una hija de 4 años y esa niña le contó que cada vez que venía el novio le pedía que la besara y le daba $20. Esos son casos de abuso, son casos que definitivamente tienen muchas oportunidades de conseguir algo, así es que pues no es bueno el abuso, pero si lo han tenido, pues reportarlo y hacer algo al respecto. Es urgente que marque el número 678-378-5438 para que hable con la abogada en ese instante. 678-378-5438. Tenemos 3 preguntas más. Dice, hola, buenos días, abogada. Quiero saber si puedo someter una aplicación para mi novio. Nos pensamos casar. Yo soy ciudadana y él no. ¿Él tendría que salir del país? Okay, Ms. Wong, I'm a citizen and I have a boyfriend and we will get married and I want to know if I can file for him and if he needs to leave the country in order to get his green card. That's a very good question. Actually, that's a very profile question. That means it's happening. The question is that how did she come to America? If he came on a tourist visa, we can file, get work permit 100 days, get green card less than 9 months. If he came illegally, he'll have to leave the country and get the green card and come back. If he left illegally, came back illegally and left again, he has a perm bar, so he cannot file. So I need to know more situation. Ok, bueno, definitivamente en este caso tiene que saber más cosas. Primero, de repente si él entró legal, si su novio entró legalmente al país una sola vez, ahora está con ella, se casan, puede ajustar estatus desde aquí, aplicar, le llega el permiso de trabajo y en menos de 9 meses la residencia mientras prueben la validez del matrimonio. Ahora, si él no entró sin documentos al país también una sola vez y no volvió a salir, necesita hacer el proceso consular y obtener la residencia desde su país. Ahora, si él entró más de una vez, 2 veces o más, sin documentos, tiene la barra permanente y entonces no podría aplicar para la residencia por medio de su esposa. Así es que definitivamente se necesitan más detalles en este caso. Bueno, el teléfono en oficina de la abogada es el 678-378-5438. 678-378-5438. Ney Vega nos dice... Ya no la hemos hecho, ¿cierto? Todavía, ok. Ney Vega nos dice, hola, buenos días, una pregunta. Mi esposa tuvo violencia doméstica, pero ella después fue deportada, pero ya regresó. ¿Habrá alguna posibilidad de arreglar? Okay, Ms. Wang, my wife was victim of domestic violence. She was deported in the past, but she came back. Is there any chance that she can do something regarding her case? Yes. Absolutely. In fact, if we can prove the perm bar, the leaving and coming back illegally, is a situation of that violence or that instant, maybe we can even get rid of perm bar.
Bueno, definitivamente sí hay algo que se puede hacer. Pero para empezar, si nosotros podemos probar que el ella haber salido o la deportación fue en algún momento causa o el haberse regresado a causa de lo que le pasó, del crimen de violencia doméstica, eso se encarga de lo que es la barra permanente, ya no tendría un problema con eso. Así es que definitivamente llámenos, denos más detalles. Les recuerdo que la abogada está aquí en Atlanta el día de mañana. Mañana está aquí todo el día, así es que llamen, los invito a que nos llamen, hagan sus citas para hablar con la abogada Margaret Wong. ¿Desde las 9 de la mañana? Así es. Ok, marca el número 678-378-5438 para hacer una cita. Si usted quiere hablar personalmente con la abogada, ella va a estar aquí en el estado de Georgia mañana. 678-378-5438. Bye bye. Nos despedimos haciendo la pregunta de Dani García, que no lo hemos hecho, pero ya dimos una pregunta similar en el inicio. Dice: buenos días, ¿cuánto tiempo toma el proceso para arreglar la residencia por medio de mi hija, que es ciudadana americana? Yo entré legal. Okay, Ms. Wong, we have one last question. How long does it take to get my green card through my U.S. citizen daughter? I entered the U.S. legally with a visa. Good job. You can get a parole and a work permit in less than 100 days. You get a green card. In the olden days, in New York, is 4 months. Atlanta is about 9 months. Now, less than a year. No problem. Okay. Bueno, definitivamente lo que es el permiso de trabajo y permiso de viaje en los primeros 100 días y la residencia menos de un año. Ok, muchas gracias. Marquen el número 678-378-5438. Muchas gracias, abogada. Feliz día. Bendiciones. See you tomorrow. Thank you very much, Ms. Wong. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Siga marcando el número 678-378-5438. Gracias. Y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de KNC Broadcasting, sus empleados y anunciantes. Esto fue un espacio pagado.